En 1939, justo después de una guerra civil que partió el país en dos, Francisco Franco arranca una dictadura que duraría 36 años. Sus grandes aliados, Hitler y Mussolini, acabaron derrotados. Pero él no. Él sobrevivió, supo transformarse y murió en la cama. Hoy vamos a intentar entender la historia de este superviviente paradójico y de la España que construyó. Para ello, vamos a seguir un camino que nos llevará por 5 etapas. Primero, veremos cómo se quedó como el último fascista en pie. Luego, nos meteremos en los durísimos años de hierro y la autarquía. Después, el giro que supuso la Guerra Fría, el famoso milagro económico y, finalmente, qué es lo que llevó al fin de la dictadura. Vamos a empezar por el gran misterio, la pregunta del millón. Imaginen la escena. Es 1945. El fascismo ha sido aplastado en toda Europa. Pero en España, el régimen de Franco sigue ahí, intacto. La pregunta es evidente. ¿Cómo es posible? Pues miren, no fue cuestión de suerte. Para nada. Fue una mezcla de varias cosas. Una represión interna brutal, una habilidad increíble para adaptarse a los nuevos tiempos y, sobre todo, un cambio radical en el mapa político mundial. Un instinto de supervivencia que le permitió aguantar en el poder casi 4 décadas. Pero para entender cómo aguantó tanto tenemos que irnos al principio de todo, a los cimientos. Los primeros años del franquismo fueron una etapa muy oscura, con una ideología de hierro y un aislamiento que tuvo unas consecuencias económicas, catastróficas. La ideología del régimen era como un cóctel con varios ingredientes clave. Era, por supuesto, autoritario, todo el poder en manos de Franco. Militarista, porque el ejército era el pilar y el modelo de todo. Era profundamente antiliberal y antisocialista, o sea, la democracia y los sindicatos eran el enemigo. Y como no, mezclaba un nacionalismo españolista muy fuerte con el catolicismo más tradicional. Es lo que se conoce como nacionalcatolicismo. Y todo esto con un barniz fascista muy claro. Un solo partido, un solo sindicato, desfiles militares. Y en lo económico, el régimen se sacó de la manga una política que también venía de la inspiración fascista, la autarquía. La idea era que España se bastaba y se sobraba a sí misma, que podía crecer sin comprar nada de fuera, con el Estado controlándolo absolutamente todo. Sobre el papel sonaba muy patriótico, ¿verdad? Pues la realidad fue un desastre con todas las letras. La autarquía hundió la economía española y la retrasó décadas. El resultado fue hambre, pobreza por todas partes y las famosas cartillas de racionamiento. Y claro, como siempre pasa, esto disparó un mercado negro gigantesco, el famoso extraperlo. Después de la Segunda Guerra Mundial, España era un apestado internacional, el último recuerdo del fascismo. Pero el mundo cambió de repente. El enemigo ya no era el fascismo, ahora el gran enemigo era el comunismo. Y Franco, que de tonto no tenía un pelo, vio ahí su oportunidad de oro. El giro fue una jugada maestra de pragmatismo. El régimen pasó de sus simpatías más o menos disimuladas por Hitler y Mussolini a venderse como el mayor aliado de Estados Unidos contra la Unión Soviética. Un volantazo de 180 grados que solo tenía un objetivo: sobrevivir. Y hay un año que es la clave de todo este cambio, 1953. Se firman 2 acuerdos que rompen el aislamiento de España. Por un lado, los pactos de Madrid con Estados Unidos, ayuda económica y militar, a cambio de que pusieran bases americanas aquí. Y por otro, el concordato con el Vaticano, que le dio al régimen una legitimidad brutal ante los católicos de todo el mundo. O sea que Franco básicamente hizo un lavado de cara, metió en el armario los símbolos fascistas más cantosos, como el saludo con el brazo en alto, y se puso el traje de conservador y, sobre todo, de anticomunista feroz. Este maquillaje ideológico lo convirtió en un mal necesario para Occidente en plena Guerra Fría. Vale, ya no estaban aislados, pero la economía seguía por los suelos. Así que el régimen tuvo que dar otro giro radical. Empezó una apertura económica, muy controlada, eso sí, que provocó un crecimiento espectacular. Pero ojo, sin soltar ni un milímetro de libertades políticas. Y para esta tarea, a partir de 1957, Franco hizo algo muy astuto. Quitó de en medio a los viejos falangistas de la línea dura y le dio el poder a un nuevo tipo de ministros, los tecnócratas. Eran profesionales, muchos de ellos economistas ligados al Opus Dei, que estaban ahí por su capacidad técnica, no por su ideología. Su misión era muy clara: abrir la economía para que España despegara. Y el crecimiento llegó. Vaya que sí llegó. ¿Gracias a qué? Pues fundamentalmente a 3 motores. Primero, las divisas, es decir, el dinero que mandaban a casa los cientos de miles de españoles que se fueron a trabajar a Alemania, a Francia, a Suiza. Segundo, el boom del turismo. De repente España se convirtió en el destino de sol y playa para media Europa. Y tercero, la inversión extranjera, que venía aquí porque los sueldos eran bajísimos. Los resultados,
Los resultados saltan a la vista. Después del parón de los años 50, en los 60, España tuvo uno de los mayores crecimientos económicos de su historia. El país se modernizó a una velocidad increíble, apareció una nueva clase media y la vida de mucha gente mejoró, al menos en lo material. Pero aquí está la gran paradoja de los últimos años del franquismo. Este éxito económico fue, al mismo tiempo, su sentencia de muerte. ¿Por qué? Porque esa nueva sociedad que nació del milagro, una sociedad más formada, más en contacto con Europa, con más dinero en el bolsillo, empezó a querer algo que el régimen no le podía dar: libertad. Y con esto llegamos ya a la recta final. Los últimos años del régimen fueron una olla a presión. Por un lado, un sistema político viejo anclado en el pasado y por otro, una sociedad que había cambiado por completo. El choque era inevitable. La oposición, que nunca se había ido, se reorganizó con muchísima fuerza. En las fábricas y en las universidades, el Partido Comunista era el que mejor se movía en la clandestinidad. Al mismo tiempo aparecieron grupos terroristas como ETA, y a todo esto hay que sumar a los nacionalistas, a los liberales y sobre todo a un movimiento obrero cada vez más potente. Hay 3 fechas que marcan este final. En 1969, Franco, ya muy mayor, nombra a Juan Carlos de Borbón como su sucesor. Quería dejarlo todo atado y bien atado. En 1973, el atentado de ETA que mata a Carrero Blanco, su mano derecha, deja al régimen sin su sucesor natural. Y finalmente, en 1975, el dictador muere. Con su muerte se cerraba un capítulo de casi 40 años. La España que dejaba no tenía nada que ver con la de 1939. Pero las libertades seguían sin existir y las heridas de la guerra civil seguían ahí. El futuro era una página en blanco. Y esto dejaba a todo el país ante una pregunta gigantesca. Con un régimen tan fuerte y una oposición tan dividida, ¿cómo se podía pasar a una democracia sin que todo saltara por los aires otra vez? La respuesta fue un proceso que se ha estudiado en todo el mundo, un proceso casi único: la transición. Un camino hacia la democracia que no se hizo con una ruptura violenta, sino con reformas pactadas desde dentro del propio sistema. Un modelo que consiguió desmontar la dictadura y construir una democracia, dejando una lección de historia bastante singular.